el índice de aprobación fue altísimo. Es decir, el 83% de la gente aprobó con promoción, con más de 60 puntos. Respecto del primero, que había sido bastante más flojo, la verdad que los felicito porque estuvo muy bien. Y sí les quiero decir a aquellas personas que desaprobaron, que habían sacado menos de 30 puntos o 35 puntos en el primero y que les fue muy bien en el segundo, que cada uno sabrá quién es, que es importante que vuelvan a rever todo el primer cuestionario, porque son temas que nosotros solemos tomar siempre en los exámenes, los temas de la clase asincrónica número 3, que tiene que ver con elementos específicos, todo lo que es la clase sincrónica 3 es fundamental para nosotros y generalmente en las evaluaciones orales tomamos esos temas. Entonces no lo dejen pasar porque, bueno, pasó, saqué un 3 o saqué un 5 y pasó porque ustedes tienen una sola opción de examen, ¿no? Si yo no me equivoco, en este curso. Adrián. Sí, es una sola opción. Betina, Joana levantó la mano. ¿Es un error o querés decir, o quiere decir algo en este Yo no la momento? veo, no sé. Buenas tardes, Joana, doctores. buenas tardes. Primero, disculpas por la facha con la camiseta de River, con el buzo de Sí, River. yo que soy bostera, así es fanática, ya no me está gustando. Por mí está bien, por mí está bien. Un punto extra, no, Decime, mentira. Joana. Quería hacer una consulta. Me ocurre lo siguiente. En el segundo trabajo, Contesta vos, Cecilia. me figuraba en la corrección 57, 58 sobre 100. Y tenía una duda sobre el tema de la puntuación. ¿A qué equivale 57, 58? Vendría a ser como Sobre un 100 es 5,50. 5,70 Ah, ok. sobre 10. Perfecto. Sí, Bárbaro. ponemos así para poder, como son muchas preguntas, si no sería imposible, sería todo con décimas, Sí. pero es decir, un 60 es 6, un 5,7 es 5,7, 57 es 5,7. Es decir, que Bárbaro. ustedes aprueban con 6, ¿no? En este examen, supongo, Adrián. Con 4, sí. Ah, ¿con 4 aprueban en este curso? Es como si fuese con un 4, examen profe. final, sí. Es como un final, Es como me un final. parece. No estoy Con muy 4. seguro, tampoco Entonces, estoy si muy... aprueban con 4, un Cecilia lo 6 tiene están mejor. súper aprobados, digamos, o 5,70 están súper aprobados. Bárbaro, genial, entonces. Porque me quedaba la duda del 57, 58 barra 100. No sabía para qué lado tiraba, si para el 5 o para el 6. Bueno, sí, es casi 6. Más de Sí. 5,50 es 6. Bárbaro, Tenés ahí a muchas gracias. Micaela, Betina, que también quiere Entonces, preguntar algo. Yo no veo. Hola, buen día. Hola, Yo es que Micaela. no tengo cámara porque estoy hecho un desastre. La pregunta mía era, yo saqué 74 en el segundo, pero en el primero saqué 38. ¿Esas Sí. notas se tienen en cuenta? ¿Se pueden...? No, yo las tengo, yo miro los cuestionarios para ver cómo van, si hay alguna pregunta que tiene muchos errores, entonces a lo mejor la hablamos porque lamentablemente es un curso corto y entonces hay que manejarse así, pero no son notas que vayan a incidir en el final, son cuestionarios para ustedes, para autoevaluarse y para poder dar las clases que nosotros no vamos a poder dar. Lo que les digo es que a lo mejor el que le fue mal es que no estuvo bien en el tema y es necesario que lo revean por ustedes porque hay temas que sí los tomamos, por eso les digo, los de la clase sincrónica 3 los tomamos siempre en los exámenes. A mí en el primer cuestionario se me complicó bastante porque como eran las distintas clases de sociedades y no estaba muy empapada en el tema, fue como que, bueno, se me complicó bastante y lo hice con poco tiempo, no voy a hacerme la... Igual el primer pero el segundo lo cuestionario... agarré con más tiempo y estuvo bastante bien. Sí, el segundo todos estuvieron mucho mejor porque ya además le van tomando la mano. En el primero, los distintos tipos de sociedades, en la clase asincrónica o en la primera parte se da como un paneo. Después ustedes van a ver cada una en especial, que creo que tiene una clase específica, así que después pero había cosas para el bastante examen van a estar parecidas, un poco más y yo en mi mejor caso me preparados, confundí digamos. bastante. Está bien, gracias, doctora. Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta yo también? Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Con respecto al primer cuestionario, yo estuve leyendo varios libros y en algunos libros dicen que la affectio societatis es un elemento esencial y en otros no. O sea, ¿con qué nos quedamos? Y después quería pedir si podían explicar el artículo 33 de la ley sobre sociedades controladas, porque la verdad es que lo leí realmente bien, no lo entiendo, como que no me entra bien, no lo puedo interiorizar. Sí, igual podemos
contar un poco, pero no podemos dar las clases enteras de nuevo, porque si no el doctor Surace no puede dar su clase. Ustedes fíjense que tienen todas las clases que nosotros dimos en el curso largo, están grabadas y las pueden escuchar como si estuvieran dando una clase. Entonces ahí lo pueden volver a ver. Pero el artículo 33 es de sociedades controladas y controlantes. Respecto del affectio societatis, primero, y bueno, son posiciones doctrinarias diferentes. Hay algunos autores para los cuales el affectio societatis es un elemento esencial y para otros autores no lo es. ¿Por qué dicen que no es un elemento esencial? Porque si yo no tengo affectio societatis no es una causal de disolución. Entonces no es esencial porque no es obligatoria la disolución de la sociedad. Si es esencial, yo no tengo sociedad. ¿Entendés? Ese es el punto. Pero por eso nosotros no lo consideramos un elemento esencial, porque en realidad no provoca la disolución de la sociedad. Pero la realidad es que según cómo interpretes el affectio societatis, podés considerarlo como elemento esencial o no. Eso es una posición que tienen que tener cada uno. Si lo vemos desde el punto de vista del affectio societatis como esta decisión del socio de dejar de lado sus intereses particulares en pos del interés de la sociedad, y eso es una obligación, y si yo no cumplo con la obligación, entonces estoy incumpliendo el contrato, es un elemento esencial. Pero bueno, depende, ustedes, si vos leíste distintas posturas, vas a ver que algunos lo consideran elemento esencial y otros no. Pero en realidad, cuando nosotros ponemos en la pregunta, termina no siendo un elemento esencial porque no provoca la disolución de la sociedad. Sí, doctora, gracias. Y respecto al otro que preguntaste, ¿cuál fue? ¿Cuándo una sociedad es controlante y cuándo no? Porque... Hay dos tipos de control. El control, te lo digo rápidamente, y después si tenés dudas, volvé, fíjate que está la clase de vinculación, y la podés escuchar, que dura como 1 hora y media, porque es del cuatrimestre pasado, que nosotros damos todas las clases de 1 hora y media. Pero el control de derecho, ahí tenés lo que se llama el control de derecho y el control de hecho. El control de derecho es aquel en el cual una sociedad controla a la otra porque tiene una participación legal en la otra, es decir, tiene la cantidad de acciones necesarias o de partes de interés o de acuerdo a la sociedad que sea, como para poder tomar las decisiones sociales. Es decir, si yo tengo más del 50% del capital social en todas las asambleas, yo voy a decidir lo que hace la otra sociedad. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, eso es control de derecho, cuando yo tengo la posibilidad legal de tomar las decisiones o de controlar a la otra. Y la segunda parte del artículo, que habla de los especiales vínculos, es un control que no tiene que ver con que yo tenga la cantidad de acciones necesarias como para poder tomar una decisión en una asamblea o en una reunión de socios, pero tengo una posición frente a esta sociedad en la que en definitiva, por este especial vínculo, por esta situación fáctica determinada, que es una situación de hecho, yo voy a terminar incidiendo, si quiero, en las decisiones sociales. Por eso cuando ustedes ven la pregunta, yo no me acuerdo exactamente obviamente que no me acuerdo exactamente todas las opciones que tenía la pregunta, pero sí me acuerdo que alguna hablaba como de si yo soy el único proveedor de una sociedad, voy a ser un controlante, porque la sociedad no va a poder producir nada si yo no le vendo, ¿entendés? Y aunque yo no tenga ninguna acción o ninguna participación económica en la sociedad directa como para tomar una decisión en la asamblea, yo voy a poder decidir un montón de cosas de esa sociedad, porque esa sociedad sin mí no existe, ¿entendés? A eso, cuando habla de especiales vínculos, habla de esto. O si soy, como decía, creo que había otro de los puntos en que soy un acreedor y ellos tienen una deuda conmigo de más de todo el capital, y que la deuda está vencida. Obviamente que yo voy a incidir, porque depende de mí que la sociedad no quiebre, ¿entendés? Cuando habla de especiales vínculos, la segunda parte del 33, se refiere a esto. No necesariamente decir que no tengo un control de derecho, porque no tengo incidencia en la asamblea, no puedo votar, pero tengo un control
fáctico, específico, de acuerdo al vínculo que tengo con esa sociedad. ¿Te quedó un poquito más claro? Muchísimo, era lo que no entendía, doctora. Muchas gracias. No es nada. Profe, Muchas disculpe. gracias, profe. Profe, disculpe, yo le Sí, hago una pregunta en cuanto a este tema, porque yo este artículo lo leí de la ley comentada de Nissen, y él hablaba en cuanto al tema del inciso 1, él hablaba también el tema de las acciones que tenían doble voto. Sí. Eso también, más allá de más del 50% del capital, ¿es correcto? Sí, también, sí. Mientras yo pueda tomar la decisión, incidir en la mayoría, si yo tengo acciones que votan más y tengo más votos y puedo incidir en la voluntad social, también voy a ser controlante. Muchas gracias. El ejemplo típico es de más del 50%, por eso lo dio Bettina, Claro. pero después van a ver en las sociedades anónimas que hay acciones preferidas y demás. Exacto. Ahí viene lo que decía Nissen o lo que leíste. Exacto. El tema de la pregunta del acuerdo de fusión, ¿lo tienen claro los que vieron la revisión? Porque después que les apareció el cambio de nota, supongo que todos habrán ido a ver la pregunta 19, que fue lo que pasó. Sí, tal cual. Porque la pregunta hablaba del acuerdo de rescisión, del acuerdo de fusión, y decía que los interesados pueden pedir la rescisión del acuerdo de fusión sin motivo alguno, antes de la inscripción registral. Y estaba como verdadera, y la realidad es que la pregunta la respuesta es que es falsa, porque solamente se puede revocar el acuerdo con justa causa, el de rescisión. La revocación sí, pero la rescisión no. Yo puedo revocar el acuerdo antes del acuerdo, revocar la fusión antes del acuerdo definitivo, pero una vez que se hizo el acuerdo, no lo puedo rescindir si no es por justa causa. Lo dice específicamente la ley, lamentablemente es así. Lamentablemente, porque no, hay muchas críticas a esta justa causa, pero bueno, es así. De hecho, hay un fallo jurisprudencial, no un fallo, un conflicto jurisprudencial que todavía no sé en qué terminó, en donde las partes se quisieron rescindir el acuerdo definitivo, porque en el momento de inscribirlos no les servía a ninguna de las dos partes que habían llegado al acuerdo definitivo, y no tenían una causa específica, no había una justa causa. Pero bueno, no lo podían hacer, y pidieron a la justicia que se los permitiera hacer, no sé en qué quedó, porque claro, si la escriben y después la disuelven es un costo económico altísimo. Entonces, bueno, pero estaban con la situación del artículo que es taxativo en cuanto a que tiene que haber una justa causa. No puedo porque ahora me arrepentí. No se puede. Entonces, que les quede claro, porque había habido este error en el cuestionario. No sé si alguna cosita a mí más. me pasó esto, yo había puesto falso, y de hecho era una de las preguntas que le iba a hacer porque no la había interpretado, entonces quiere decir que está bien entonces. Está bien, es falso. Sí. Sí, fue un error nuestro cuando pusimos, bueno, puede ocurrir, quedó, cuando tenemos cientos de preguntas y esa quedó mal, y bueno, fue directa. ¿Cómo? Y bueno. Pregunta de gracia. Bueno, antes de que sigamos con las preguntas, Betty, si no tenés problema, quería aclarar algo con el tema de la asistencia. Se va a hacer a través de un formulario de Google. Nosotros en algún momento de la clase vamos a dejar el link en el chat, les vamos a avisar por audio para los que están desde el celular y tienen poco espacio en el chat, así saben que está el formulario, y va a durar 10, 15 minutos, ¿sí? Dentro de ese tiempo, si alguno no lo puede completar por algún motivo, lo avisa en el chat. Pero una vez que se cierra, que avisamos cuándo se abre y avisamos cuándo se cierra. Después de eso, los que abajo pongan los datos ya no se va a tener en cuenta como asistencia, ¿sí? Porque se va a hacer de las dos maneras, los que pueden en el formulario y los que no pueden en el chat, pero tienen que estar presentes en ese momento. ¿Se entiende? La clase pasada yo no lo pude enviar. Perfecto. Y avisé mientras Y avisaste, estaba sí. Sí, la Yo primera... la clase, perdón, a mí me pasó lo mismo. El sábado yo no me enteré ni del formulario y después me olvidé yo después ponerlo en el chat. Y estuve presente porque dialogué inclusive con el profesor
Bueno, Está por en la eso, afirmación. las primeras clases se tiene más consideración con esto porque entiendo que es un sistema nuevo que estamos todos acostumbrándonos, ustedes y nosotros, ¿sí? Pero ya ahora empecemos a mecanizar esto, de que se avisa, de que se abre, si alguno tiene algún inconveniente, porque puede pasar y la tecnología falla, ¿sí? Y no se pueden anotar o les marcan algún error, lo dicen en el chat en ese momento, ¿sí? No es que no se los va a tener presentes porque no estén en el formulario, ¿sí? O- Nosotros hacemos el listado, pero Por, es importante que avisen en el momento. por eso somos siempre 2 profesores o más en este caso, Claro. ¿sí? Si avisan en el momento, eso se subsana, pero si lo dejan pasar, cada vez es más complicado, ¿sí? Entiéndanos también a nosotros, hagámosla fácil entre todos. Sí, el sábado que tengo, por lo que yo estuve presente, no, en ningún momento se avisó ni el profesor dijo nada. Bueno, entonces Bueno, eso lo vamos a tener en sí, cuenta. El lo vamos a sábado es charlar con los profes, sí. Exacto. Sí, No hay igual problema. también recuerden que las grabaciones están todas, las clases están todas grabadas, con lo cual se puede corroborar la asistencia en caso de duda. Sí. Bueno, nada, Adrián, ya podés continuar. ¿Betina? ¿Tú cómo? ¿La cortaste a Betina? Ay, perdón, pero- Betina. No, creo que ya estamos. Adriana, además ya pasó media hora y si no hay ninguna cosa urgente y así desesperante, si no, no vas a poder dar tu clase. No, al contrario, Betina. Es muy bueno esto de que podamos devolverlo asincrónico y demás. Además, tus clases, Betina, a mí me No, encantan. además, chicos, si ustedes van teniendo preguntas, las pueden pasar en el foro. No solamente hay alguien el otro día tenía un ataque de desesperación el domingo a la noche porque no le entraban las preguntas en el cuestionario. Pero cuando tienen dudas o algo, no, escriben en el foro y uno les va contestando con tiempo. Y también Así. cuenten con YouTube, están todas las clases subidas, si las buscan como personas jurídicas, van a tener todas ahí, de la Universidad de Igual Lomas, están creo que subidas están. acá en Sí. la compu, también las tienen, las Sí, sí. asincrónicas están subidas. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Recién nombramos el tema de las clases en YouTube, en el canal del doctor. Hay un problema con eso que a mí me genera, es el tema de que no está bien, hay que buscarlo, ¿no? Entiendo que a veces es una tarea nuestra como estudiantes. Los temas. Pero el tema de la división por tema más que por fecha, o al menos si se podría subir el cronograma del cuatrimestre pasado como para nosotros poder guiarnos fecha por fecha, ¿Sí? Porque nos serviría muchísimo el tema de las clases, poder escucharla más extenso, con más tiempo. ¿Dónde gira la pizza? Acá. En fin, eso, más que nada. Gracias. Sí, le voy a decir, bueno, o yo mismo lo subo en estos días, así ya la pueden buscar de esa manera, porque les va a servir mucho. Piensen que eran clases de 2 horas, 3 horas, y están todos los temas súper desarrollados. Sí, porque en las asincrónicas están esas clases, pero en las otras no, es verdad, en las otras comprimimos 3 clases. Claro, yo me imagino, yo la hice de oyente el cuatrimestre pasado, pero a la mañana, y entiendo que son las de las clases de la tarde del doctor, esa de la noche. Y la de la noche, sí, son las de la noche. Y son muy ricas las clases, de lo que podemos dar ahora a esta que entiendo que hacen un mayor esfuerzo para poder dar la mayor cantidad de los temas, pero no se llega, obviamente. No se llega. Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita más a la doctora? Si no, comenzamos con lo de hoy. Acá hay una pregunta en el chat de reconducción. Dale. ¿Qué dice? Betina, no, espera, No, ¿querés que tengo la el leamos? chat acá, ¿Se la lees vos, Cecilia? Dice, porque es del cuestionario. La reconducción debe acordarse antes del vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Y pone las opciones, bueno, verdadero o falso, y lo marco como falso, poniendo, esta pregunta está como falso porque debe realizarse antes del nombramiento del liquidador. No sé si puso algo más. No sé, la reconducción se debe resolver antes del vencimiento del plazo, es falso porque se resuelve con posterioridad, es decir, una vez que ya venció el plazo, uno puede reconducir antes del vencimiento del plazo, justamente es la prórroga, es lo que se llama prórroga. Yo decido prorrogar antes que me venza el plazo, tomo la resolución social de la prórroga. Si me olvidé, se nos pasó y ya se venció, lo único que puedo hacer es reconducir la sociedad, es decir, tomar una decisión de reconducción, y es posible solamente antes de que se nombre el liquidador. Eso es verdad. Es la definición de prórroga, pero cambiado con la palabra reconducción.
Así que es falsa, obviamente. No se puede resolver antes del vencimiento del plazo. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a lo que nos convocaba el día, bueno, las unidades que estaban previstas para el día de hoy, porque en realidad nos convocaba también esto, lo que eran las aclaraciones y demás. Aclaramos que Betina no es atérmica, está en un lugar frío, así que por la polera y por todo, porque si no van a decir, claro, sí, quería aclarar eso antes de que cualquiera diga cualquier cosa. No. Bien, hoy nos convocan estas dos unidades y que de alguna manera nos introducen en esto que está muy en boga, ¿no? Que también tiene que ver con las SAS, con la Sociedad Anónima Simplificada, ¿no? El tema del rigorismo formal del derecho, ¿sí? Y de la libertad de las partes, ¿no? Confronta de alguna manera estas dos unidades, estos dos grandes principios, de manera distinta, pero de alguna manera nos convoca a pensarlo de esta manera, ¿no? En materia societaria, ustedes saben que pensar una sociedad sin empresa sería algo impensado, o algo extraño, ¿sí? Esto ya lo estuvieron viendo, y acá viene esta cuestión de la regulación normativa que establece la ley para aquellas sociedades que se denominan simples, irregulares, tienen muchísimas denominaciones, pero que nosotros las conocemos como las de la sección cuarta, que de alguna manera es la venia del legislador, ¿sí? Para sustentar aquellas empresas bajo la forma societaria, que por alguna causal que ahora vamos a ver, ¿sí? O por algunas características, no son regulares, ¿sí? No son regulares. ¿Cuándo una sociedad pasa a ser regular? ¿Estos se acuerdan? ¿Cuándo una sociedad pasa a ser regular? Cuando se inscribe, que está en el artículo 7. Y antes de la inscripción, ¿es persona jurídica o no es persona jurídica? Sí, es persona. Sí. Es persona jurídica. Esto téngalo bien en cuenta porque a Betina le encanta y lo pregunta, pero digo para el examen nada más, es persona jurídica, ¿sí? Es persona jurídica. Pero por algún motivo no llegó a la inscripción. Con esto no se agotan los ejemplos, ahora después los vamos a ver. Pero la realidad es que el legislador lo que hace de alguna manera es blanquear esta situación. Está bien, las sociedades que no están regularizadas, que no se inscribieron, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos de cuenta que no existen o las metemos en una regulación especial que es la sección cuarta? Yo les doy un ejemplo. El mecánico de la esquina de casa trabaja con el hermano y con un amigo. Hace 20 años. Tienen su taller, todos colaboraron para poner sus máquinas. Cuando hay un problema, todos ponen, ¿sí? Todos responden y demás. Y después van retirando lo que van ganando. Trabajan también, ¿no? Queda claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una sociedad de hecho. Es una sociedad de hecho. Tiene todo el olor de una sociedad de hecho. ¿Sí? Tiene todo el olor de una sociedad de hecho. ¿Está inscripta? No, no está inscripta. ¿Puede tener contrato? Qué pregunta rara estoy haciendo, ¿no? Sí, puede contratar. No, perdón. ¿Tiene contrato eso? Esa sociedad. A ver si cae... Perdón, ¿contrato constitutivo o no? Constitutivo no tiene. No está inscripto. ¿Puede o no? Puede tenerlo. ¿Podría o no? ¿Podría haber una sociedad sin contrato? No. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué es una sociedad? La naturaleza jurídica de la sociedad. No tendrá contrato escrito, pero hay un contrato verbal.
Ah, bueno, yo me refería al contrato en papel, yo me refería a eso. No, está muy bien, para eso la pregunta, es tramposa la pregunta, ¿sí? Es tramposa. Pero la realidad, chicos, es que cuando quisimos investigar un poquito el tema y demás, allá cuando íbamos a escribir un libro, me acuerdo de Tina, que ¿te acuerdas que hicimos algunos estudiaron y demás determinados temas? Cuando uno pregunta a la FIP, hay más de 600.000 pymes. Hay más de 600.000 pymes. Lo que no podemos determinar, y esas 600.000 pymes, en su momento, representaban el 95% de las empresas en el país. El 95% de las empresas en el país. Y empleaban aproximadamente a 6.500.000 trabajadores. No decimos que las pymes sean todas sociedades irregulares, pero dentro de este universo, hay una gran cantidad de sociedades de la sección cuarta. Con lo cual, es muy probable que cuando ustedes se reciban o lo que fuese y demás, la primera aproximación al derecho societario, si esta materia les puede servir de algo, les va a servir de algo, pueda llegar a ser con estas sociedades de la sección cuarta, que tienen un montón de denominaciones, ¿sí? Sociedades simples, sociedades irregulares, sociedades de la sección cuarta, y demás. Yo mucho acá no me detengo, ¿sí? Porque ahí van a encontrar y a leer por qué es una denominación, por qué la otra, pero por lo menos ustedes sepan que estamos hablando de la famosa sección cuarta. ¿Y quiénes entran aquí en la sección cuarta? ¿Qué situaciones entran en la sección cuarta? Para empezar, entran las sociedades atípicas. Las sociedades atípicas. El artículo 17 de la Ley de Sociedades, ¿sí? señala, ¿sí? que las sociedades, en caso de infracción a esta regla, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la sección cuarta. Las sociedades atípicas, aquellas sociedades que no responden a un tipo social previsto en la ley, ¿sí? ingresarían en la sección cuarta. Antes de la reforma, ya es historia esto, ya intento hablar sin referirme tanto a la reforma, porque hace 6 años ya de la reforma, pero para que se den una idea, eran nulas, ¿sí? Eran nulas, el derecho le caía con todo. Posterior a la reforma, las regularon a través de la sección cuarta. Esa es un ejemplo de sociedades que entran en la sección cuarta. Otra que se dice son aquellas sociedades que omitan, ¿sí? Requisitos esenciales no tipificantes. ¿Cuáles son los requisitos esenciales no tipificantes? ¿De dónde surgen esos requisitos esenciales no tipificantes? ¿Se acuerdan de eso? Son los que tienen que estar en todo contrato constitutivo. Exactamente, los del artículo 11. Los del artículo 11 son los requisitos esenciales no tipificantes, ¿sí? ¿A ustedes se les ocurre que una sociedad que se va a inscribir y le falta algún requisito esencial no tipificante pueda ser inscripta? No, porque, por No. ejemplo, no tendría nombre social o razón social. Sí, es algo un poco difícil de imaginarse a esta altura, ¿no? Pero entrarían también. Entrarían también si nos ponemos a imaginar o a jugar un poquito. Después entran todas las sociedades civiles de profesionales, las sociedades civiles de profesionales, que parecería que la reforma, y ya sigo hablando de la reforma cual viejo que añora tiempos anteriores, pero parecería que las reformas, ¿sí? que la reforma fue pensada en las sociedades civiles. Ustedes saben que en el Código Civil, no el Código Civil Comercial, el Código Civil ya derogado, existían las sociedades civiles, que eran las típicas sociedades de profesionales. Los estudios jurídicos se organizaban como sociedades civiles, no requerían inscripción, eran por escritura pública y demás. Y muchos de esos estudios jurídicos quedaron así, ¿sí? También las sociedades de médicos y demás. Era algo
una figura específica pensada para los profesionales, entre otras actividades. Bueno, se derogó. ¿Qué pasó con ellas? Nos quedamos con la escritura en la mano. ¿Y cómo nos regimos? Bueno, por la sección cuarta. Nos regimos por la sección cuarta. Después tenemos sociedades que por algún motivo no se inscribieron. Sencillamente eso, que por algún motivo no se inscribieron. Que por algún motivo no se inscribieron. Y hay otros supuestos, que son debatibles, pero que surgen de sociedades que están inscritas, pero que ingresan en determinados supuestos que las hacen introducirse en irregularidad o en la sección cuarta. Por ejemplo, sociedades de plazo vencido, sin prórroga y sin reconducción, lo que recién ustedes hablaban. Si bien esto es debatido, no es la primera vez que hacen una SRL a 10 años y a los 15 años se dan cuenta que no la recondujeron. Entonces, ¿cómo actuaron entre el año 10 y el año 15? ¿Me explico? ¿Sí? O que quedan así. O la SRL y la sociedad colectiva que se reduce a 1 el número de socios. Y sigue actuando como sociedad. Sigue actuando bajo el mismo quit. Sigue firmando. ¿Me explico? Carece de relevancia esto porque es el único socio, con lo cual ahora vamos a ver que carece de relevancia de análisis, quiero decir, pero desde el punto de vista que nos convoca acá, desde el punto de vista académico, puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo. Somos 2 socios, una SRL y se muere mi socio. No entra nadie más. Jamás entró nadie. Porque para superar ese debate si ingresan los herederos directamente o no ingresan. Y yo sigo actuando a través de esa pantalla, a través de esa SRL. Podría ser tranquilamente que esté actuando dentro de la sección cuarta. Debatido, pero es un supuesto a pensar. Ante la pérdida de capital sin reintegro, el artículo 96, en el supuesto del artículo 96, ¿qué pasa si pierdo el capital? No lo reintegro, entro en una causal de disolución. Muerte o incapacidad de los socios comanditados. Son todas esas, digamos, todos esos hechos que en la vida societaria de sociedades inscritas, de sociedades regulares, pueden pasar, que no se subsanan y que no terminan en la disolución y liquidación, o en la disolución, depende del caso. Todos esos hechos podrían perfectamente, o todas esas situaciones podrían perfectamente hacer que esa sociedad inicialmente regularmente constituida pueda caer en la irregularidad societaria o en la sección cuarta. ¿Lo vamos comprendiendo esto? ¿Sí? Estamos jugando un poquito. Cualquier cosa interrumpen. Si no, sigo hablando. Y después, lo que ustedes mencionaron como sociedad de hecho. Pero la realidad es que sociedad de hecho es un concepto doctrinario. Y la sociedad de hecho es este tallercito que yo les dije de la esquina de casa. La sociedad de hecho es una sociedad donde carece incluso de contrato escrito. ¿Sí? Nielsen afirma, ¿sí? Que el 99%, yo creo que lo afirma por su experiencia, pero no porque esté estadísticamente así comprobado, porque no hay un registro de esto, el 99% de las sociedades que ingresan en la sección cuarta son de hecho. Son estos emprendimientos que vemos y que carecen de contrato escrito. Si carecen de contrato escrito, de ella que va a carecer de inscripción. Estas son un poco las... sí. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es el límite para decir, bueno, el vencimiento del plazo o la muerte de un socio es una causal de disolución o lo convierte en una sociedad irregular o de la sección cuarta?
O sea, ¿cómo me cuenta yo cuándo es una causal de disolución y cuándo la convierte en una sociedad irregular? El límite No sé si te me lo va a explico. dar, sí, el límite, por ejemplo, te lo va a dar en la subsanación que te imponga la ley, el plazo de subsanación que te imponga la ley para el supuesto. Por ejemplo, en las sociedades en comandita simple son de 3 meses, si mal no recuerdo. ¿Me explico? Para subsanar esa situación. La ley siempre te va a imponer o siempre te va a dar salvavidas para subsanar esa situación. Cuando vos excedés ese plazo, ¿sí? Ese plazo, caes en la sección cuarta. ¿Sí? ¿Me explico? Depende de la situación Claro. que estemos hablando. ¿Sí? Que serían... Doctor, Esto se da también por el principio de que la sociedad tiene que sobrevivir, la subsistencia de la sociedad, ¿no? Siempre Como acá que estamos siempre se hablando entiende eso. de la conservación Eso. de la empresa. Es el principio que subyace, que es la conservación de la empresa. ¿Sí? Es el principio que subyace, lo que yo les hablaba al principio de la clase, ¿sí? De alguna manera. Gracias. Es interesante escuchar a Vítolo, me parece, en las charlas que da, cuando comenta, no lo de antes de la reforma, antes de la reforma, ¿sí? Donde el rigorismo formal te llevaba a situaciones que eran casi kafkianas, ¿sí? Casi kafkianas, que eran de imposible solución para revertir algún error en lo que es la constitución de una sociedad o en la vida de una sociedad. Bueno, acá se ha flexibilizado. El tema es lo que no vimos, que vamos a ver ahora. Es decir, ¿cuál es el régimen de la sección cuarta? ¿Cuál es el régimen de la sección cuarta? ¿Sí? Bien. Profesor. Sí, Martín. Perdón, dale. sí, una consulta, ¿sí? Usted estaba nombrando recién la sección cuarta, ¿sí? Las sociedades, las distintas sociedades. Artículo 21 al 26. Sí, artículo 21 al 26. En el cronograma figura la sociedad nula devenida de hecho. ¿Eso qué vendría a ser? ¿La sociedad nula? La sociedad nula devenida de hecho, dice. Sí. En el cronograma. A ver, si estamos hablando de una sociedad nula, de las del artículo 18, 19 y 20 es otra cosa. La sociedad nula de esos artículos es una sociedad que ataca directamente la nulidad del acto societario, que se disuelve y se liquida. Esa sociedad no podría ser una sociedad de hecho. ¿Vos, Betina, tenés alguna consideración al respecto del programa? No lo tengo, a ver. No, yo supongo que están hablando de justamente esto, las sociedades de hecho que tienen un contrato nulo, pero que siguen siendo una sociedad de hecho. ¿Por qué habla de esto? Porque recién les decía el doctor que las sociedades de hecho no tienen contrato escrito, por eso son de hecho, porque existen en los hechos. Pero tenemos la realidad de que las sociedades de hecho necesitan tener un quit, y cuando los socios de una sociedad de hecho van a la FIP les pide un contrato. Entonces hacen un contrato que tiene 3 puntos, que dice los socios somos tales, el capital es tal, qué sé yo, y ese contrato que se usa para tener un quit muchas veces es un contrato que es nulo, porque no es ni atípico ni nada, es decir, es un contrato nulo, el contrato. Entonces, la sociedad de hecho sigue siendo una sociedad sin contrato escrito, por más que tenga este contratito escrito que no es nada, digamos, porque no es un contrato que no tiene o no está relacionado con ninguno de los tipos sociales. Claro, no lo pensemos como algo clandestino, Martín, ¿eh? Hay sociedades de hecho que son, que emplean a 120 personas, ¿sí? Uno de los clientes del estudio, por ejemplo, es una SH, está registrada en todo. ¿Sí? La FIP y los organismos de Contralor y demás. Claro, sí, todos tienen sí, quit. sí. No estamos hablando de la irregularidad, exactamente, la irregularidad no significa en términos peyorativos. ¿Me explico? Vos podés tener, incluso hay hasta ahora no, pero hay casos, no me acuerdo ahora el caso, pero era una sociedad de hecho que era un laboratorio. Después, si me acuerdo, se los traigo. Entonces, no pensemos esto, yo le di el ejemplo del tallercito, y por ahí peco de llevarlos hacia una idea. Pero la sociedad de hecho, ¿sí? Así como la plantean ustedes, y recién acá lo explicaba Betina,
Es una sociedad cuitificada y es una empresa con todas las letras y es una sociedad con todas las letras, pero que encuadra en la sección cuarta. Puede ser esto que tenga que ver con la nulidad de ese contrato, ¿sí? Sí, Pero porque que no la encuadra... nulidad hoy en día está planteada, como decís vos, para cuestiones de fondo morálicas más bien, de objeto ilícito Claro. o actividad ilícita. Pero el contrato, un contrato que Pero no corresponde a ningún tipo, por más que la sociedad de hecho tenga ese contrato es nulo. Sigue siendo una sociedad de hecho que no tiene contrato escrito. A esto me refiero. Sí, Joel. ¿La regulación del contrato al margen de la nulidad sigue siendo oponible entre las partes del contrato, entre los Y integrantes? sí, ahí vamos Ahora al vamos a régimen. ver la regulación. Ahora, Sí. ahora vamos a ver la regulación. Sí, tal cual. Ahora vamos a ver la regulación. Bien, seguimos entonces. Joel, ¿ibas a decir algo más? No. No, gracias, nada más. Gracias. La regulación parecería, ahora cuando lean, bueno, ustedes los van a leer, los artículos 21 al 26, parecería que dejaron afuera en buena parte a las sociedades de hecho, porque la regulación es mucho más benéfica que la regulación anterior, porque tiende, ¿sí?, a hacer valer todo lo que tiene que ver con el contrato escrito. Con el contrato escrito. Le da una prevalencia e importancia al contrato escrito, ¿sí?, que lo torna oponible con determinadas cuando se cumplen determinados requisitos entre las partes, entre los socios, ¿sí?, e incluso hacia terceros cuando ellos lo conocieron, ¿sí?, cuando ellos lo conocieron. Y ahí tenemos el artículo 22, que habla precisamente esto. Puede ser invocado entre los socios, ¿sí?, y es oponible hacia los terceros solo si lo conocieron efectivamente, al tiempo de la contratación, al tiempo del nacimiento de la relación obligacional, ¿sí? Incluso el contrato de este tipo de sociedades puede ser oponible a terceros si se prueba que lo conocieron. Cosa que contradice el principio básico de la registración. La registración, ¿sí?, la inscripción, es para dar oponibilidad. ¿Sí? Para dar oponibilidad. Para que se den una idea, ¿sí?, en la regulación anterior, el contrato no era ni siquiera oponible hacia los mismos socios. ¿Se entiende? ¿Ven la diferencia? Cómo se avanza hacia un determinado concepto. Después tenemos las normas de representación. Las normas de representación y administración, que es en el artículo 23. ¿Sí? Y el principio es que en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad. Cualquiera de los socios representa a la sociedad, exhibiendo el contrato. ¿Sí? Puede ser opuesta si se prueba que los terceros lo conocieron, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente. El principio en materia de representación es que cualquiera de los socios representa. Cualquiera de los socios representa. ¿Sí? Después tenemos... ¿Sería indistinto, profe? Sí. Sería indistinta. Sería indistinta. ¿Está bien? Porque Perfecto, es lógico que es una sociedad que no está inscripta. Una sociedad que no está inscripta. Entonces, en esa materia se opta por ese criterio amplio el legislador. Siguió manteniendo esto. Sin perjuicio, ¿sí?, de las responsabilidades internas por la oponibilidad del contrato entre los socios. Una cosa interesante es la prueba. La prueba de esta sociedad. La prueba de esta sociedad trae sus complicaciones, pero se ratifica que puede probarse, valga la redundancia, por cualquier medio de prueba. Esta sociedad se acredita por cualquier medio de prueba, pero no deben olvidarse el artículo 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial. El artículo 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial que remite a lo que se llamaba el principio de prueba por escrito, ¿sí?
el principio de prueba por escrito. Estas sociedades, si nos remitimos al 1019 y al 1020, no podrían probarse, por ejemplo, solo por testigos. ¿Se entiende? No podría probarse solo por testigos, sino que debería existir el principio de prueba por escrito. Y se llama el principio de prueba por escrito tradicionalmente al documento que emana de la contraria, al documento que emana de la contraria que me reconoce tal calidad, que me reconoce tal calidad. Si yo tengo que probar una sociedad de hecho o una sociedad irregular, ¿sí? En realidad una sociedad irregular con contrato escrito no tengo que probar mucho porque está el contrato. ¿Me explico? El tema está en las sociedades de hecho que carecen de contrato escrito. Ahí, por simple testigos, no lo voy a poder probar, sino que requiero del principio de prueba por escrito y referirme al 1019 y al 1020. Alguna documentación que emane de mi otro socio, que no me reconoce, por la cual me reconozca como socio o de una prueba de ello. Bueno, aportamos, ¿sí? Y nos repartimos ganancias. ¿Se entiende? Bien. Bienes registrables. Estos tipos de sociedades pueden tener a su nombre bienes registrables, ¿sí? Pueden tener a sus nombres bienes registrables, pero tienen que acreditar su existencia en el registro. Tienen que acreditar su existencia y un acto de reconocimiento de todos los que afirmen ser socios. Esto se hace por escritura pública y en el registro de la propiedad inmueble se prevé una anotación marginal donde debe expresarse quiénes son los socios y el porcentaje de cada socio, ¿sí? El porcentaje de cada socio en esa sociedad de la sección cuarta que pretende inscribir un bien a su nombre. ¿Vamos bien? Después tenemos la responsabilidad. Esto sí me gustaría detenerme un poquito. Esto sí me gustaría detenerme un poquito. La responsabilidad es hacia terceros de los socios, es simplemente mancomunada. La responsabilidad hacia los socios, la regla es que es simplemente mancomunada. ¿Sí? Ilimitada, pero simplemente mancomunada en partes iguales. Acá hay que repasar un poco de obligaciones, porque se suelen confundir con las solidarias. Con las solidarias. Si somos 5 socios, 5 socios, que somos los 5 profesores que estamos acá, los que empezamos la clase por lo menos, estamos acá, tendremos un 20%. Tendremos un 20%. Simplemente mancomunada significa que yo respondo por mi 20%, de manera ilimitada, pero respondo por mi 20%. Si Betina no puede pagar su 20%, yo no me solidarizo con ella. Ahora, ¿a mí me pueden embargar hasta los calzoncillos por mi 20%? Sí. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? ¿Sí? Si debemos 10 pesos, la sociedad, somos 5 socios, y yo debo 2 pesos, por la proporción, por esos 2 pesos yo respondo, por lo del resto no, pero respondo ilimitadamente. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, porque este es el principio. Ahora vamos a las excepciones, que la preguntamos en los exámenes. Vamos a las excepciones que la preguntamos. ¿Ahí Betina quiere decir algo no, se ríe nada más, que la preguntamos? Bueno, las excepciones son muy fáciles. Lean el artículo, es en la 24, 1, 2 y 3, y son lógicas las excepciones. ¿Sí? El inciso 1 dice, ojo, las excepciones en cuanto a la solidaridad o una distinta proporción, porque la regla es que respondemos, ¿sí?, simplemente mancomunadas en partes iguales. ¿Me explico? Pero simplemente mancomunada. Ahora, la excepción ¿qué es? Cuando respondo por otro porcentaje, ¿sí? Yo respondo por el 50%, somos 10 socios, pero yo respondo por el 50%, o respondo yo solidariamente. ¿Me explico? Cuando hablamos de excepción,
es porque la regla se transforma a una responsabilidad solidaria o respondo por otra proporción distinta, no en partes iguales. Comprendido también, cuando hablamos de excepción, es que... Doctor, sí. ¿y ese caso se daría por el contrato constitutivo? O sea, porque así lo pactamos. Ahora vamos. Sí, sí, muy bien, es lógica. El derecho, chicos, es lógica. Hay que estudiar, pero es lógica. Cuando ustedes estudien y no le encuentren la lógica, están leyendo mal o entendieron mal. ¿Se entiende? Aunque, bueno, algunas veces se van a encontrar que entendieron bien y demás. Claro, sí, no me voy a adelantar, ¿no, Betina? Pero bueno, no, porque uno dice eso y después dice, les estás mintiendo, pero no, algunas veces no, pero en realidad el derecho es lógica, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando ustedes no comprendan algo o una solución les parezca que doña Rosa la mira y le dice, ¿pero qué estás hablando? Bueno, relean, porque seguramente doña Rosa tiene razón, ¿sí? Porque esto es derecho, esto es derecho, ¿sí? Bien, el primero de los supuestos dice, cuando surja de una estipulación expresa respecto de una relación o conjunto de relaciones. Cuando en un negocio, ¿sí? La sociedad con el tercero se obliga a otra cosa distinta a la regla general, ¿sí? Nosotros tenemos una sociedad y vamos a contratar con Javier Pablo, pero ¿sabe qué? El que tiene la guita acá en esta sociedad es Betina, ¿sí? Que por algo está vestida con frío. El que tiene la plata es Betina, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a contratar, Javier va a decir todo muy lindo, todo muy lindo, todo muy lindo, porque ustedes son 10. El 20% no. Yo quiero que Betina, por esta operación, me responda con el 50%, por lo menos. Estoy jugando, ¿eh? Estoy jugando, ¿sí? Y a veces me acuerdo que las clases se graban, eso es lo peor. Sí, claro. Si vos en esa operación firmaste que Betina te responde por algo más, es el inciso 1, ¿sí? Una estipulación expresa con ese tercero. No es que desconoció la sociedad. La 2 es de una estipulación del Perdón, contrato profe. social. Sí. Perdón. Perdón, entonces en este caso un socio es el que se obliga con ese tercero En el marco obligacional, a responder por más obligacional, del aporte que le corresponde. surge que se comprometió de esa manera, ¿sí? En el marco de la obligación. En el marco de la obligación. ¿Sí? En el marco de la obligación. O sea, por esa relación en particular. Por esa relación en particular, o conjunto de relaciones, dice la ley, ¿sí? El otro es por la estipulación del contrato social. Si yo tengo en el contrato social que respondo solidariamente, y el tercero lo conocen por el artículo 22, ya está. ¿Se entiende esto? Ya está. ¿Me explico? Responde solidariamente. O si en el contrato social surge que yo tengo un 90%, responderé por ese 90%, simplemente mancomunada. Si no digo que es solidaria. ¿Se entiende? ¿Me explico? Prevalecen las reglas del contrato social en tanto el tercero lo haya accedido a ese conocimiento. ¿Sí? Porque acá acuérdense que estamos en sociedades de la sección cuarta, no inscriptas. El tercero puede conocerla o no conocerla. ¿Me explico? Ahí lo que decía Betina, esos contratos ante la AFIP, ¿sí? Para sacar el quit, capaz que no sea un contrato en una servilleta, sea un contrato un poco más extenso, chiquitito, pero más extenso, no sea nulo, bueno, y ese contrato el tercero lo puede conocer. ¿Me explico? No, pero siempre el conocimiento del tercero. Siempre, claro. Porque acordate que esta excepción es para mejorar la posición del tercero. Vos fíjate que la regla, ¿se entendió, Joel? Sí, no, estaba pensando en el caso de que fuera nulo cuando el contrato, no sé, tuviera toda la responsabilidad cargada en una parte en perjuicio del tercero. En ese caso, bueno, obviamente no. No, claro, ahí estamos en lo que eran las cláusulas leoninas, me parece, que tuvieron algún trabajo y demás, claro.
Claro, esas serían nulas. Esas cláusulas serían nulas. ¿Sí? ¿Me explico? Si el contrato dice que yo respondo por todo, pero la que tiene la plata es Betina, ahí aplicaría el principio general. ¿Se entiende? ¿Sí? Por la cláusula leonina. Muy bien. Y el tercero es por las reglas comunes del tipo. Si yo firmo que soy una sociedad colectiva, tenga contrato, no tenga contrato, lo que fuere o sea, voy a responder de qué manera. A ver, ¿cómo responden los socios en la sociedad colectiva? Solidario. Solidaria, Solidaria, ilimitada y subsidiaria. Muy bien, muy bien. A veces la tomamos. A veces la tomamos. Muy bien, solidaria, ilimitada y subsidiariamente. Bueno, muy bien. Como se pueden ver, hasta acá son pocas las normas que aplican a una sociedad de hecho, que es la que no tiene contrato escrito. ¿Se dan cuenta? Si ustedes van leyendo los artículos, refiere siempre al contrato. Al contrato. Bueno, y ahora vamos a la subsanación. A la subsanación. ¿Por qué? Doctor. Sí. Perdón, una consulta. En el caso del inciso primero de estas excepciones, no hablando de una responsabilidad solidaria, sino que se acuerda en el negocio jurídico que una persona va a responder por un porcentaje más alto que el que usualmente responde. En ese caso, después supongamos que el negocio jurídico, bueno, no se pueden cumplir las obligaciones y termina respondiendo. No tiene derecho de repetir en los demás socios en ese caso. Porque él entiendo que no, ese porque porcentaje más alto. hay una negociación específica. Estamos hablando de determinadas obligaciones. ¿Sí? Él podía, el tercero, podía beneficiarse con la regla general. Podía beneficiarse con la regla general. ¿Sí? Y además no hay solidaridad como para que responda. Claro. Para que los demás puedan tener una acción. ¿Va bien? ¿Sí, Simón? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, y ahora vamos a la subsanación. A la subsanación. ¿Sí? En la subsanación, ¿sí? Dice que se puede subsanar. Subsanar es la inscripción, ¿sí? Llevarse a la inscripción, llevarse a la regularización, a la registración, ¿sí? Subsanarse iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración prevista en el contrato. Durante el plazo de la duración prevista en el contrato. Si existiese contrato escrito, cualquiera, la sociedad o cualquiera de los socios puede pedir su registración, su subsanación. Acá hablamos de subsanación. ¿Sí? La palabra es subsanación. Y ahí entra la ley en un derrotero que no se entiende muy bien por qué, porque después dice, y habla de un acuerdo unánime, habla de un acuerdo unánime, ¿sí? Que si no hay acuerdo unánime, puede ser subsanada judicialmente, ordenado judicialmente, esa subsanación. Ahí se critica por qué se requerirá acuerdo unánime cuando por simple mayoría podría hacerse también, sobre todo si hay contrato, porque hablamos de la existencia del contrato. La subsanación podría hacerse a iniciativa de la propia sociedad o de los socios, o de cualquiera de los socios, antes del plazo previsto en mientras dure el plazo de duración, discúlpeme, el plazo de duración de la sociedad. ¿Sí? Después habla de un acuerdo unánime, a falta de acuerdo unánime, que judicialmente puede ser, puede ordenarse judicialmente, en ese caso, y que el juez evidentemente puede suplir la falta de acuerdo. Puede suplir la falta de acuerdo. Y el socio disconforme tendría el derecho de receso. El socio disconforme con la registración tendría disponible el derecho de receso. Ahí lo que habría Acá que hay ver. una suerte sí, hay una pregunta, doctor. Sí. Y es por lo que está diciendo en el artículo 23. 25. No, pero en el tema de la registración, de inscribir la sociedad. Y en la norma, en el artículo 23, dice que cualquiera es representante con terceros. O sea,
Si uno, cualquiera, es representante, puede ir a inscribirla sin necesidad de del pedido judicial si no hay, digamos, un acuerdo unánime. Claro, No lo entiendo que eso. sucede, no, está bien, lo que sucede es que hacia terceros cualquiera representa. Ahora, cuando vos vas al registro, cuando vos vas a la IGJ o al registro de personas jurídicas, tenés un trámite que cumplimentar, ¿sí? Que son las minutas en el registro, las minutas en provincia te establecen los el papelerío que tenés que llenar, sí, los requisitos, y en la IGJ tenés la resolución, la del 2015, ¿no? La 7 del 2015 me parece que era la general, que después se fue modificando. Ahí me dice Betina, sí, la 7 del 2015 que te dice todos los requisitos. Yo puedo representar a la sociedad, pero tengo que llevar el acuerdo unánime. ¿Me explico? Yo represento ante el registro, pero tengo que llevar toda la documentación que cierre el trámite que estoy pidiendo. ¿Me explico? La representación no significa que hago lo que quiero. Que hago lo que quiero en estos trámites. Tienen que tener en cuenta, perdón, Adrián, tienen que tener en cuenta que para escribir tengo que escribir una sociedad típica. Claro. Entonces, en el caso de una sociedad irregular que tenía un contrato típico, un contrato que lo único que le faltó fue inscribir, podría funcionar, pero en las demás no. Todos los demás supuestos, yo no tengo sociedades justamente o las de hecho, las atípicas, que tengo que elegir un tipo y hacer un contrato que corresponda a un tipo que elija. Ok. Exactamente. Por eso es que se dice, y me parece que le hiciste razón, la mayoría de las sociedades que caen en la sección cuarta son de hecho. De hecho, sí. Son de hecho. Difícilmente haya un contrato, porque aún, esto quiero, es algo que al doctor Balona le gusta y a Betina lo da muy bien también, esto de falta de contrato escrito, ¿sí? Lo que decía recién Betina es, bueno, sí, para la cuitificación llevo en la servilleta del contrato y la FIP me lo aceptaba. Bueno, eso no es un contrato escrito. ¿Me explico? Es para obtener el quit, y de ahí viene la nulidad de lo que hablábamos antes. Ahora, cuando vos tenés un contrato hecho en una sociedad anónima, con escritura pública y demás, etcétera, etcétera, ¿por qué no lo vas a inscribir? ¿Me explico? ¿Sí? No hay mucho motivo. No es que, yo hago una SRL porque quiero tener responsabilidad limitada. Hago todo lo de la SRL y no la inscribo. ¿Sí? Es irracional, porque caigo en la sección cuarta. ¿Sí? Que respondo Claro, simplemente doctor, mal. ¿Se entiende? Claudio. Tiene que ver con la cantidad de pymes, doctor, que mencionaba al comienzo, ¿no? Tal cual. Ahora, lo que quiero acá señalizarles es que esta regulación refiere mucho al contrato escrito, al contrato real escrito de los socios y demás, cuando no lo inscribieron. Y es un universo pequeño. ¿Sí? La regulación. Quedaron afuera las sociedades de hecho en la mayoría de estas, para beneficiarse de esta regulación del capítulo cuarto. Esto es lo que quiero señalizar un poquito. ¿Vamos bien? Bueno, de contrapartida tenemos la disolución. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Perdón, doctor, tengo sí. una pregunta. Perdón, Damián, no vi la mano. Está bien, no hay problema. No, la consulta era respecto a esto de la subsanación que puede ser ordenada judicialmente. ¿Quién la pide? Digamos, ¿es por pedido de parte? Cualquiera. O sea, puede ser el tercero o el socio que... No, el tercero no, la sociedad o los socios. Está bien. ¿Sí? El único que puede, el que es legitimado es la sociedad como persona jurídica. Como persona jurídica o el socio. A través de cualquiera de los representantes o el socio. O los socios. Con acuerdo unánime. Sí, claro, con acuerdo unánime. En teoría no habría acuerdo unánime, en realidad. Si hay acuerdo unánime no hay ningún tipo de discusión. Si no hay acuerdo unánime, entramos acá en estas previsiones. ¿Sí? Pero tiene que existir contrato y estar dentro del plazo de duración del contrato. Claro. Cuidado. ¿Se entiende esto? Claro. Si no, no hay contrato. Si no hay contrato, no podríamos subsanarlo, aparentemente. Claro. Sí, es una obviedad, digamos. No es tan obvio, porque antes sí se podía. Es decir, no sé si es tan obvio. Antes se podía. Antes se subsanar. podía, exactamente. Una sociedad, de hecho, se podía subsanar. Sí, nosotros somos 25 años, hermanos, que estamos en el tallercito de la esquina. Bueno, y si hacemos una SRL, porque ya estamos
mejor, pensamos en los hijos, se podía hacer. Se podía hacer. Por lo menos Era teóricamente lo único bueno que tenía el régimen anterior, que ahora no está. Claro. Dejaron afuera a las sociedades de hecho, literalmente, ¿sí? De alguna manera, por así decirlo. No se queden con esto porque hay cosas que aplican a las sociedades de hecho acá. Pero cuando ustedes leen contrato, ¿sí? Es contrato escrito. Y los beneficios la dejaron sin... Claro, en los beneficios. Bueno, ahora vamos a la liquidación. Así como cualquiera puede cualquiera puede pedir la subsanación, cualquiera podría pedir la subsanación, con estos requisitos de unanimidad y demás, si no vamos al juez y demás, cualquiera puede provocar la disolución. La disolución, ¿sí? Si no media estipulación del plazo. Si no media estipulación del plazo. Si yo tengo un contrato o una sociedad de hecho, porque casi podríamos entrar, donde no medie estipulación del plazo, porque si media estipulación del plazo me tengo que estar el plazo, porque el contrato me es oponible, puedo pedir la disolución, es lógico, puedo pedir la disolución, ¿sí? Comunico mi decisión a todos los socios y si en 90 días no recibo ningún cuestionamiento a la decisión de disolver la sociedad, se disuelve. Ahora, el resto de los socios puede optar por continuar con la sociedad. El resto de los socios, ante mi decisión, puede responder, no señor, nosotros seguimos con la sociedad. Nosotros seguimos con la sociedad. ¿Sí? Y evidentemente el socio que quería disolverse sería como una resolución parcial. Actuaría como una resolución parcial. Está bien, nosotros continuamos, vos te querés ir, te pagamos tu parte. ¿Sí? Te pagamos tu parte. Luego, la liquidación se rige por las normas del contrato y de la ley. Ahora les voy a hacer una pregunta tramposa. ¿Sí? La sociedad la sociedad de la sección cuarta, ¿debería inscribirse o no para transitar su proceso liquidatorio? ¿Puede inscribirse para transitar su proceso liquidatorio? Para mí sí, porque debería inscribirse por un tema de responsabilidad de los socios. Lo voy a hacer más simple. De los terceros, ¿no es, doctor, una responsabilidad de los terceros? Lo voy a hacer más simple. Una sociedad irregular, una sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Si decide liquidarse, ¿puede inscribirse? Lo hago más sencillo. Y ahí ya dijeron, dijeron una respuesta. Sí, no es debería inscribirse. Sí, puede inscribirse. Inscribir la liquidación, inscribir el proceso. ¿Sí? Si ustedes van no sé, me parece que ya lo vieron en la sincrónica, disolución y liquidación, ¿sí? Disolución y liquidación, requiere una serie de pasos y una serie de publicidades, ¿sí? Que es compatible con inscripción de ese proceso, con inscripción de ese proceso, ¿sí? Que estén en una situación de irregularidad en su vida, en la vida, de una irregularidad societaria por un tema de inscripción, no implica que en la etapa de disolución y liquidación no puedan inscribir o transitarla conforme las pautas de la ley. No es que mueren irregular. Ustedes me dirán, bueno, pero el kiosquito de la esquina, que son dos hermanitos que son irregular y la liquidación es repartirse los caramelos, no se van a inscribir. ¿Me explico eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Que profesor, no tienen obviamente. Sí, Martín. Entonces sí o sí para la liquidación se tiene que inscribir. Y no, porque el kiosquito de la esquina no. Lo que yo te digo es, el proceso de disolución y liquidación, ¿sí? Implica inscripción. Implica inscripción, ¿sí? Con lo cual, la idea esta, yo lo que le quiero sacar de la cabeza es esto: una sociedad irregular, irregular o de la sección cuarta, no está impedida de inscribirse en su proceso disolutivo y de liquidación. Esa es la idea que le quería dar. ¿Me expliqué bien? Claro, pero si no se inscriben, ¿no podría incurrir en un fraude a algún acreedor?
Y no sé, habría que verlo. Porque No si sé tienen la una situación. deuda de, qué sé yo, 500.000 pesos, que por ahí para algunas empresas es muy poco, pero tal vez para el kiosquito de la esquina sea una barbaridad, entonces no le conviene inscribirse, entonces por eso no se inscribe, pero el acreedor Claro. no se entera que está liquidando. Lo que sucede, está bien, bueno, lo que sucede es que la deuda es deuda, obligacionalmente es una deuda, ¿sí? Hay cuántas unipersonales, ¿sí? Llamarlos de esa manera, que no son sociedades, queda claro, pero cierran sin quiebra, cierran sin nada, cierran las ventanas y a otra cosa, sobre todo en esta etapa de pandemia, ¿sí? Nosotros acá Doctor. estamos estudiando Derecho, pero los cierres de persiana, bajaron la persiana, sin más, existe. ¿Me explico? Sí, sí. Nosotros En estamos general, estudiando Derecho. chicos, la inscripción de la disolución en general, el sentido que tiene es protegerse los propios socios, no defraudar a terceros, sino la realidad es que yo escribo una disolución si a mí me interesa que los demás se enteren que yo no soy más parte de esta sociedad, o que esta sociedad no funciona más. Claro, eso le iba a preguntar, Bravo El le habla. sentido que tiene la inscripción de la disolución es notificar a los demás que esta sociedad dejó de funcionar, para que nadie pueda invocarla o que diga, bueno, una sociedad que funcionaba y los socios que estábamos éramos confiables y a lo mejor uno se le ocurre seguir diciendo, no, sí, soy de la sociedad tal, y la sociedad no está más, y defrauda uno de los socios que puede representar cualquiera, y los terceros no saben que esa sociedad está disuelta. Entonces, la realidad es que la inscripción de la disolución tiende a proteger al propio socio. Para notificar a los terceros que ya yo no soy más parte de esta sociedad, o que esta sociedad no está más entiendo que se puede inscribir la disolución de una sociedad que no está constituida. Sí. Sí, se puede. Porque el sentido que tiene es esto, el notificar a los terceros que esta sociedad no existe más. Joana. ¿Joana? Sí, doctor, le quería consultar, o sea, en realidad no lo entendí bien el concepto que dio recién, pero entiendo lo siguiente, si la sociedad no está inscripta, entonces es innecesario hacer la liquidación. No, ¿Y la disolución? Lo que yo digo es, fijémonos, ¿sí? A ver, hay empresas, cuando digo empresas, es el kiosquito de la esquina. Sí. Ustedes me dicen, pero cerró y no... Y bueno, sí, porque siempre fue una sociedad irregular, ¿sí? Y cerró las ventanas sin deuda, sin nada y demás, etcétera, buenamente, y se acabó. Vivió irregular y murió irregular. Eso pasa y no hay ningún tercero defraudado ni nada por el estilo. Eso es lo que yo dije. El concepto, ¿sí?, de las sociedades de la sección cuarta es no confundir la irregularidad en la etapa de vida de la sociedad con la posibilidad de no inscribir lo que es la disolución y liquidación, ¿sí? Hay motivos por el cual, como recién lo explicaba muy bien Betina, se requiere la inscripción porque los socios quieren, o un socio quiere, ¿sí?, mostrar ante terceros que ya está, esto que era el kiosquito, yo ya no soy parte de ahí, siguió mi hermano, ¿me explico? Siguió mi hermano, o siguió el otro, ¿sí? Eso es. A veces es difícil. Obligatorio si lo quiero oponer a terceros, si no, no es obligatoria la inscripción. Exacto. Yo puedo escribir nunca y no pasa nada, pero si alguien en algún momento invoca a la sociedad y me compromete por la sociedad, yo no voy a poder decirle al tercero, no, pero nosotros la disolvimos, yo no soy más parte, porque no la escribimos. Claro. El tercero no tiene por qué enterarse. Si yo quiero que sea oponible esa disolución, la tengo que inscribir para que sea pública. A veces podemos marear un poco. Gracias, doctores. No, podemos marear un poquito. Doctor, una pregunta. Dame un segundito, Cristian. A veces podemos marear un poquito, pero nos cuesta a nosotros bajarle, nos cuesta en este sentido, preferimos mostrarle la complejidad del tema, ¿sí?, a bajarle una línea, esto es así, después ustedes van y dicen, no, pero ¿qué me estás diciendo? El kiosquito cerró, ¿sí? Bueno, estamos en esto, ¿no? Tratar de dar el mayor pantallazo de las situaciones que se pueden presentar y llegar al fondo de por qué sí y por qué no. Doctor, sí, Cristian, perdóname. No, dame, Este- Claudio,
Perdóname que Cristian estuvo antes, dale. Entonces, para ver si lo entendí bien claro, quiere decir que en el caso del kiosquito de la esquina, agarra, cierran todo, pero viene uno a reclamar algo, se lo puede reclamar, por ejemplo, los dos hermanos, y uno de los hermanos no puede alegar que no es más parte de la sociedad porque se cerró, porque nunca lo inscribió y nunca se hizo ponible a terceros. Ahora, si un hermano le hizo ponible a terceros, a ese hermano no lo pueden reclamar, pero a otro que no le hizo ponible sí. No, porque la disolución es de la sociedad. La disolución es de toda la sociedad, ¿sí? La disolución es de toda la sociedad. ¿Sí? A los socios les importa eso, ¿sí? Sobre todo ponerle transferencia de fondo de comercio y demás, porque vos transferís un fondo de comercio y no sabés. No me quiero meter en otro tema más complejo, pero en las transferencias de fondo de comercio vos ves el mismo negocio, y cambian algunos empleados o ves los mismos empleados. Me explico, también que eso es fondo de comercio. Pero hay situaciones en donde a los socios, ¿sí?, les interesa que esa liquidación sea oponible. Y eso no significa con defraudar necesariamente a nadie. ¿Me explico? Va por ese lado, Cristian. ¿Sí? Insisto, el concepto es el siguiente, lo que quiero que aprendan acá. O el concepto fundamental. La irregularidad, ¿sí?, o la sección cuarta no implica que en la etapa de disolución o liquidación no se puede inscribir esa etapa, ¿sí? Se puede inscribir. Se puede inscribir. ¿Queda claro? Después la casuística la veremos. Espérame que está Claudio antes y seguimos con vos, Mariana. Y avanzamos doctor, un poquito. nada, o sea, el tema, lo que quería comentar, se me da un poco hablando de lo que usted está diciendo, es para la sección del kiosquito, habrá que agregar a la ley una sección más, en el caso gráfico del ejemplo, ¿no? Bueno, podría ser. Gracias, Claudio. Se te fue la imagen, ¿eh? Mariana. ¿Mariana? ¿Hola? Sí, Sí. sí. No sé si por ahí yo no... Hola. Sí, hola. ¿Se me ve? Sí, Perdón. sí, se te ve. No sé si yo no estoy entendiendo bien. No sé si no estoy entendiendo bien, pero por ejemplo, una sociedad regular que en un principio por ahí no estaba inscripta, ¿por qué después voy a tener que inscribir otra o la disolución? O sea, entiendo que para el fin de que sea oponible a terceros, pero ¿por qué voy a inscribir algo que en un principio no estaba inscripto? Si por ahí la sociedad ni siquiera figuraba en el registro. No sé, o sea, no entiendo por ahí. Es una buena pregunta. Capaz que no sea necesario. Capaz que en el caso concreto no sea necesario. Pero sí se puede hacer. ¿Y por qué se puede hacer? Por interés de los socios. Porque yo quiero dejar establecido que ese establecimiento ya no funciona bajo la SH mía. ¿Sí? Que ojo, estamos hablando de la sociedad. Estamos hablando de la sociedad. Probablemente, ahí puede llegar a funcionar otra cosa. Si no quiero, yo quiero dar a publicidad que ya esa sociedad que conformamos y que es pública, porque que sea irregular no significa que no haya operado públicamente, porque tiene CUI, tiene todo, ¿me entendés? Cuidado con esto, porque si no también caemos en otro concepto. La sociedad de la cuarta están en la penumbra, no están en la penumbra, operan en el mercado, ¿sí? Operan en el mercado, y tienen empleados, y tributan, ¿me explico? ¿Sí? No, porque Sí, si no yo por ahí entendemos me ese lo paso concepto, como... Lo pienso como ilegítimo, tal vez. Como... claro, y no es Pensá que el ilegítimo. 50% de la actividad económica argentina es en sociedades irregulares. El 50% de la riqueza de la Argentina la proveen pequeñas empresas que son irregulares. La irregularidad no tiene que ver con la ilegalidad, tiene que ver con que yo no adopté un tipo de los que establece la ley de sociedades. Nada más. Que va a estar regulado en esta sección cuarta. No está establecido, pero después termina estando regulado. Y tiene un montón de vinculaciones con el mercado y de obligaciones y de prestigio a lo mejor. Y hay sociedades que son irregulares que tienen muchísimos empleados. No es que son de dos. El kiosco de la esquina sí, pero hay otras que no son el kiosco de la esquina. Entonces, a mí como socio, cuando esa sociedad termina o llega a su fin, me interesa que se inscriba que llegó a su fin, porque yo no quiero tener problemas en el futuro, porque les vuelvo a decir, depende quién conoce el contrato, con quién yo me estoy vinculando. Yo tengo. Claro, Conocida, aunque no esté inscrita en el registro, al Estado no le interesa, o sí, no la registré, pero en el mercado sí, yo soy conocido como miembro de esa sociedad.
Y si esa sociedad no está más en el mercado, yo quiero que los terceros, es decir, quiero cubrirme yo las espaldas de responsabilidad en el futuro por cualquier cosa que pueda hacer alguno de los que eran mis socios, y entonces está inscripta, aunque los terceros no se enteren, porque la realidad es que la inscripción es nada más que publicidad registral. Pero si no se enteraron, yo lo lamento, tendría que haber ido a la IGJ y fijarse. Yo puedo Es poner la oponible. registración para quedarme sin responsabilidad. Yo acá, ojo que cuando hablé de kiosquito de la esquina pude haber cometido un error. Ustedes, las sociedades de la sección cuarta, pueden pensarla en el kiosquito de la esquina, pero deben pensarla también en sociedades o empresas realmente grandes, ¿sí? Realmente grandes. Y ninguna irregular o de la sección cuarta no significa ilegal, no significa ilegítimo. Cuando lo piensan de esa manera, se aclaran un poco los ejemplos. ¿Me explico? Claro. Cuidado con esto. Sí, me parece rarísimo igual concebirla así, porque uno de los requisitos es que para la sociedad que esté tipificada y después si no está tipificada te las habilita por otro lado. O sea, me parece raro, como que no lo puedo concebir desde eso. Claro, no lo podés concebir. Exactamente así. Claro, pero es así, ¿no? Pareciera raro que se inscribe la disolución de algo que nunca se inscribió, el nacimiento, bueno, no se inscribió nunca. Pareciera raro en ese sentido. Es como que blanquea una situación de izquierda y No, legaliza, para un poquito. No, para de Mariana. izquierda. No es ilegal. No es de izquierda. Ilegal, Nadie está escondiendo nada. Sacate de la idea de que las sociedades de la sección cuarta son sociedades subterráneas, ¿sí? Si no nos sacamos de la idea de eso, estamos mal. Si el kiosquito de la esquina no fue un buen ejemplo, te doy un cliente del estudio que es SH y es proveedor de salud. ¿Me explico? Igual a lo que apunta Mariana, salud. Adrián, y yo la entiendo, lo que apunta Mariana es que es verdad, tenemos toda una ley de sociedades que fomenta la tipificación, la registración, el control, piripí, pero después tenemos todas estas sociedades que no son típicas y que no cumplen con los artículos de la 19.550 y las tenemos reguladas y son las que más hay. Pero justamente, Mariana creo que es la que preguntó, lo que pasa es que tendríamos que hacer un poco de historia, tiene que ver con esto, tiene que ver con que la ley nunca quiso las sociedades no regulares o irregulares, y en el régimen anterior realmente era un régimen tremendo en contra de las sociedades irregulares, porque era punitivo, pero igual al argentino que tiene esta característica le gustaban las sociedades irregulares, entonces toda la actividad era por sociedades irregulares, entonces tampoco el derecho no puede negar la realidad. Es blanquear una situación El 2015 termina haciendo esto, termina no negando la realidad y generando una serie de artículos que al menos permiten que estas sociedades que existen y que generan riqueza en el país, cuando hay un conflicto judicial, se pueda resolver de algún modo, porque en la otra regulación, que no me voy a meter cómo era, no se podían resolver, porque era inoponible el contrato entre partes, por ejemplo. Entonces era un delirio. Entonces es cierto lo que vos decís. Por un lado tenemos una ley gigante que establece millones de requisitos y por el otro lado tenemos 6 artículos con los que va a regular casi la mayoría de la vida societaria real. Pero bueno, esto tiene que ver cómo somos nosotros. Es exactamente así como Mariana lo dijiste y como Betina recién lo ratifica. Pero no piensen, insisto con este concepto, que es ilegal. No está. Claro. La sección cuarta es completamente legal, es una previsión, no querida, pero está regulada. ¿Me explico? ¿Sí? Gracias, sí, gracias. No, por favor. Bien, y para finalizar con esta, y vamos a SAS, finalmente lo que es la relación con los acreedores y demás se rigen como sociedades regulares. Como sociedades regulares. ¿Sí? Eso está en el artículo 26. ¿Sí? Ahí te da un poco, Mariana, esta cuestión de, y lo que decía Betina, es como que sí, la legislación actual es muchísimo más benévola. Porque por eso. Bien. Vamos ahora a la otra unidad, que la dejamos cortita. SAS, Adrián, ¿sí? si te parece, Sí, voy perdón. pasando el link, así si hay algún sería inconveniente. genial. ¿Sí? Yo ahora voy a mandar en el Sí, sería grupo el formulario. Si alguno tiene algún inconveniente, me pasa el nombre completo y el DNI, ¿sí? Adrián, yo te abandono la clase en este momento, me despido, chicos, y nos vemos el miércoles que viene.
Faltan 25 minutos, me abandonaste en lo último. Sí, pero acá es muy tarde. Gracias, Betina. Chao, chicos. Gracias, en serio, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Buenas doctora. noches. Chao, buenas noches. Chao, Un profesora. segundo, yo, un minuto, 30 segundos, denme nada más, ¿sí? Mariana, el mail de confirmación muchas veces llega en correo no deseado. Por las dudas, revisen ahí. Ahí volví a mandar el link por las dudas si alguien no lo llegó a ver. Gracias, perdonen, pero calculé mal la batería. Ahí estamos. ¿Estamos, Cecilia, o...? Sí, ya casi todos están. Si querés seguir y cualquier Dale, cosa. fenómeno. Por el chat van viendo. Sí. Bueno, SAS, ¿sí? Sociedad Anónima Simplificada. La Sociedad Anónima Simplificada hay que pensarlo dentro de la ley de emprendedores, ¿sí? Hay que pensarla dentro de ese contexto, si no, es difícil de comprenderla. La ley es la 27.349, la ley es la 27.349, y está a partir del artículo 33. Y está a partir del artículo 33. La introducción a esto es que ha sido un tema atravesado prácticamente, sí, ideológicamente. Ustedes van a tener las posiciones de Nissen, por un lado, que son realmente contrarias a este tipo social. Es un tipo social, ¿sí? Desde la IGJ, a través de las regulaciones que fueron haciendo en este año, fue combatido. Disculpe, doctor. Sí. ¿Escucha? Hola, Sí, Marta. ¿me escucha, doctor? Sí, Recién Marta. pude poner el micrófono. Soy media nula para esto, perdón. No. Yo no pude entrar en lo que es la asistencia, pero lo puse en el link, en el chat, ¿sí? Ahí Cecilia se va a encargar, Sí, Marta, Marta. ya te contesté el mensaje y te dije que ya estás anotada. Y alguien más me preguntó recién, perdón Adrián que te interrumpa, Reynoso, Paola, ya estás anotada. Sí, me apareces en el listado del formulario. Sí. Muchas gracias, doctor. Vale decir que es un tema atravesado, Gracias, doctor. no, por favor, en buena medida por concepciones societarias ideológicas.
¿sí? Entonces van a encontrar detractores y gente que la fomenta. Yo no hablo en nombre del doctor Balonas, pero de alguna manera coincidimos en lo que él dice, que es una herramienta. ¿Mm? ¿Qué es una herramienta? ¿Sí? Pudo haber estado mejor o peor legislada, pero es una herramienta, no viene de un plato volador a romper nada. ¿Mm? Con lo cual, creemos que es un tipo social, ¿sí? Se suma como tipo social, ¿sí? Es un tipo social, no de la Ley General de Sociedades, pero se suma como un tipo social sumamente interesante. Sumamente interesante. Después tenemos detractores y gente que apoya, ¿sí? Tienen sus motivos, pero la realidad es que todavía no se configuró ninguna defraudación bochornosa a través de una SAS, ¿sí? Es más, son las sociedades anónimas las que generan, ¿sí? Inclusive defraudaciones a terceros mucho más rimbombantes que cualquier SAS. Hecha esta aclaración, es un tipo social que se caracteriza por la agilidad en la constitución y en la agilidad en su vida societaria. Si vamos al caso, antes de la pandemia, este tipo social admite lo que son las reuniones de los socios y del órgano de administración por medios virtuales, cosa que era impensable y era pecado para los que son religiosos, para el resto de los tipos sociales. Y ahora con la pandemia, tanto la IGJ como la Dirección de Personas Jurídicas tuvieron que salir a autorizar las reuniones remotas. ¿Me explico? Por eso les digo, a veces, como abogados, esto los convoco, tenemos que pensar en herramientas que sumen y sirvan, ¿sí? Más allá de dogmatismos. ¿Me explico? El dogmatismo es interesante, pero tenemos que superar determinadas cosas. ¿Se entiende? Si sirve, bienvenido. Si no sirve, bueno, evidentemente señalémoslo. ¿Mm? Pero la SAS ya tenía eso en su origen, ¿sí? Dos socios, uno de Jujuy, uno de acá de Buenos Aires, no tenían que viajar para ponerse de acuerdo y aprobar un balance. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cosa que una SRL no lo podían hacer. ¿Mm? Bien. O sí lo podían hacer, pero con un mecanismo de consulta que era otra cosa, que era por correo. ¿Mm? Bien. ¿Cuáles son las características? Profe, una pregunta, ¿las SAS están plenamente vigentes o sea, están en funcionamiento perfectamente igual que las otras sociedades? Las SAS están plenamente vigentes. Lo que sucede es que por las resoluciones del 2020, la 9, 17, 22 y 43, ¿sí? Fueron mechando un poquito las características originales de esa SAS, ¿sí? Sobre todo cuestiona en la IGJ la firma las que no se constituyen con firma digital, coordina con el tema de los registros de propiedad inmuebles, porque está metido el tema de que a través de la SAS se puede defraudar a terceros. ¿Por qué? Porque la SAS, en definitiva, lo que te da es una segunda oportunidad, vos como persona, ¿no? Vos, de alguna manera, vos podés tener una SAS unipersonal. ¿Me explico? ¿Sí? Vos podés tener una SAS unipersonal. ¿Por qué? Porque la SAS puede ser unipersonal, puede ser constituida por personas humanas o personas jurídicas, ¿sí? Y limitan, y son de responsabilidad limitada, limitan la responsabilidad a la integración de las acciones, ¿sí? A la integración de las acciones. El modo de constitución es rápido. El modo de constitución es rápido. Si vos adoptás el modelo tipo que imponen
los registros de la Dirección de Personas Jurídicas o la IGJ, debería salir en 24 horas, ¿sí? Y en 48 horas con el quit. ¿Se entiende? Es ágil. Es ágil, ¿sí? Y se constituye digitalmente. Se puede constituir digitalmente. También se puede constituir notarialmente. ¿Queda claro? Bien, se constituye por instrumento público, instrumento privado. El instrumento constitutivo, los datos de los socios, el domicilio, la sede, el objeto. Acá el objeto puede ser amplio y plural. El objeto de la SAS puede ser amplio y plural. ¿Me explico? Amplio y plural. Cuando en la Ley General de Sociedades es preciso y determinado. Ahora, el debate era preciso y determinado. ¿Significa que no puede ser pluriobjeto? Porque si el objeto es preciso y determinado, ¿sí? Pero hay pluralidad de objetos. ¿No cumple con la característica de preciso y determinado? ¿Me explico? Eso, en una resolución del 18, del año 2018, se permitió para todas las sociedades. ¿Sí? Para todas las sociedades. Porque que el objeto sea preciso y determinado no implica que sea único. ¿Me explico? Bueno, esto de preciso y determinado se volvió a interpretar en la IGJ como único. Ahora, la ley en la SAS dice que podrá ser amplio y plural. Completamente distinto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y las actividades podrán ser conexas o no, establece la ley. El capital social no está sujeto al mínimo de la sociedad anónima. Si bien se constituye con acciones, no está sujeto al mínimo de la sociedad anónima. Y son 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? Se constituye con 2 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, tiene que reglamentarse la organización, funcionamiento, disolución, la fecha de cierre de ejercicio, lo de todo, ¿no? La inscripción habíamos dicho que son 24 horas. El quit también lo informa la FIP, sale constituido con el quit, ¿sí? Hay una resolución general 4098/17, que es la que regula el quit de la SAS, ¿sí? Y hay determinadas limitaciones. Las SAS no pueden estar constituidas, no pueden ser SAS, las que ingresan o sea, que están, las que ingresan, las que están contempladas en el artículo 299, inciso 3, 4, 5. En los incisos 3, 4, 5 del 299 no pueden ser SAS. ¿Sí? Dijimos que habían sido acciones, se suscriben en el 100%, se integran el 25% y el resto en 2 años si es el dinero. Pueden establecerse limitaciones a la transmisibilidad de las acciones. La organización tiene órgano de gobierno, administración y fiscalización. Se rigen por el contrato. Los órganos se rigen por el contrato y supletoriamente por las normas de la SRL. Capital acciones. ¿Sí? Objeto puede ser amplio y plural. Pero el gobierno, administración y fiscalización por las normas de la SRL. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Es un tipo social que va mezclando. ¿Se dan cuenta de esto? Capital, sociedad anónima. ¿Sí? Órganos, SRL. Objeto, amplio y determinado. La administración puede ser conjunta o indistinta. ¿Sí? Se pueden reunir en la sede o fuera de ella. Pueden reunir ante medios tecnológicos, lo que habíamos dicho. ¿Sí? La responsabilidad de la administración es la de la SRL, la del artículo 157 de la Ley General de Sociedades. El gobierno, el órgano de gobierno, acuérdense que a veces se confunde, el órgano de gobierno son los socios, ¿sí? Reunidos, los socios, pueden reunirse mediante medios que permitan la participación remota. Esto es antes de la pandemia, no es por la pandemia. Antes, ¿sí? Esto era atacado.
y sin embargo ahora todos estamos de manera remota. ¿Sí? Lleva registros digitales, la SAS lleva registros digitales de actas, de acciones, del libro diario y el balance de inventario. Lleva registros digitales, ¿sí? Lleva registros digitales. Se generó una simplificación de trámites de manera tal que las entidades financieras deben abrir una cuenta bancaria, la SAS. Es más fácil abrir una cuenta bancaria con una SAS, porque si vos vas con la SAS constituida, te corresponde la cuenta bancaria. Si vas con una SRL es un lío, tenés que mostrar balance. ¿Me explico? ¿Sí? Las sociedades de la Ley General de Sociedades pueden transformarse en SAS, por ejemplo. ¿Sí? Las sociedades típicas de la Ley General de Sociedades pueden transformarse en SAS. Y ahí estamos. La SAS lo que hace es confrontar lo que es la autonomía de la voluntad con el principio de tipicidad. Si nosotros vamos a la Ley General de Sociedades, lo que nos rige es el principio de tipicidad. ¿Se dieron cuenta de eso? Se le van a preguntar en el examen qué es la tipicidad. Y la tipicidad es la adopción de uno de los tipos sociales. Y adoptar un tipo social es que la sociedad colectiva es esto, la sociedad anónima es esto, etcétera, etcétera, etcétera. En la SAS rige la autonomía de la voluntad. ¿Se entiende? La SAS es la expresión societaria de la autonomía de la voluntad en cuanto a la organización. ¿Se dan cuenta de esto? Estos dos paradigmas. Y a partir de estos dos paradigmas vienen los debates jurídicos. ¿Sí? Vienen los debates jurídicos. ¿Queda Adrián, claro? perdón, Sí. antes de que sigas, voy a cerrar el formulario. ¿Alguien no se pudo anotar? Bien, listo. Ya sé. Gracias, Cecilia. Igual son 5 minutitos nada más. Perdón, doctor, ¿en qué Sí. artículo se encuentra ahí? No, SAS, la ley 27.349, artículo 33 en adelante. Ley 27.000. 349. Exacto. Gracias. ¿Sí? Sí, ya está. ¿Qué sucede? La SAS fue entendida, o inicialmente se utilizó mucho, y se está utilizando mucho, ¿sí? Como una segunda oportunidad. No al quebrado, ¿sí? Sino aquel que por X motivo está en el veraz, que por X motivo no puede tener acceso al crédito, pero que no es un quebrado. ¿Sí? ¿Me explico? Cualquiera de ustedes en este momento puede estar en el veraz por una deuda de una empresa técnica. ¿Se entiende? ¿Me explico? Está bien, como abogados tenemos la respuesta, está la vías data, podemos hacer un montón de cosas, pero ustedes están en el veraz. Y el emprendimiento lo tienen ahora. Está pensado para eso. ¿Sí? Después puede ser que eso se utilice, no, estamos dando una oportunidad a uno que debería estar muerto. Bueno, es una concepción. O no, le estamos dando una segunda oportunidad a alguien que puede que vaya para adelante. ¿Sí? Es una herramienta. Por eso se enmarca dentro de la ley de emprendedores. Y de hecho hay una cámara de emprendedores que se llama SEA, ahora se me complica darle los nombres pero de cada inicial, pero ASEA con IGJ, ¿sí? Es un amparo que está ahora en trámite, porque plantearon la nulidad de las resoluciones que dictó la IGJ, tendiente a regular un poco más parecido a las sociedades típicas, a las SAS. ¿Sí? Este amparo, están discutiendo ahora la radicación, si en el contencioso administrativo o en el comercial. Inicialmente se suspendieron como medida cautelar las resoluciones de la IGJ, y después quedaron vigentes por la apelación que hizo la IGJ. ¿Sí? Pero es un amparo a seguir, es un amparo a seguir porque el debate que se hace ahí es interesante, de las concepciones, de las concepciones. Ahí está, Cecilia. Ahí está, muchas gracias.
Ese es un amparo que sería lindo que lo puedan seguir, porque ahí están las dos concepciones que yo de alguna manera y rápidamente se las quise tratar de exponer aquí. Bien, lean el tema de SAS de la ley, pero con esta perspectiva, ¿Es un tipo social más? Es un tipo social más. Rige la autonomía de la voluntad. Ahora, que rige la autonomía de la voluntad no es que sea cualquier cosa, tiene toda la regulación que en líneas generales y características le fui dando. Bueno, faltan 3 minutos, terminamos acá. Si no tienen alguna pregunta. Ninguna. Gracias, profe. Listo. Perdón, a mí justo se me cortó, profesor. Quería hacer Sí. una pregunta en cuanto a prestaciones accesorias. Sí. Es otra cosa, pero vamos. No, igual la dice clase que no se trata... la damos por finalizada, ¿eh? Profesor. Espere que estoy respondiendo a esa pregunta. Sí, prestaciones como accesorias, que- ¿qué pasa? Como que no se trata de un mismo instituto que regula la Ley General de Sociedades. ¿Cómo? Perdóname. Yo estaba leyendo un artículo que Sí. decía que es del doctor Balonas y que Sí. decía que en cuanto a las prestaciones accesorias, que no Sí. se trata, que es como que están reguladas de un modo muy confuso y no se trata del mismo instituto que el de la Ley General de Sociedades. Buenas noches, Chao, buenas noches. Las prestaciones accesorias depende porque están, ¿pero qué? ¿En la SAS o en Buenas noches, doctores. Buenas noches. Sí, en la SAS. Ah, bueno, que tienen sus En la SAS que características integran el propias. capital social. No, las prestaciones SAS. accesorias. No, las prestaciones accesorias son prestaciones accesorias. Lo que dice el doctor Balonas, ¿sí? Es que tienen una regulación distinta. Bien. Hola, ¿sí? Sí, lo escucho, sí. Sí. ¿Cuándo lo dio en la página el artículo? ¿Vanina? No, yo lo descargué de otro lado, pero dice... Ah, puede ser alguna ponencia. Sí, puede ser alguna ponencia, porque tiene que ver, el doctor Balonas, no te olvides que es contador. Entonces también hace todo el análisis contable. Pero las prestaciones no se explaya accesorias... sobre el tema. No, porque Solo las dice prestaciones eso. accesorias, claro, por las prestaciones accesorias, no, es una ponencia que hizo él. Ok. Pero que lo hizo desde el punto de vista contable, me parece, habría que verlo. Pero las prestaciones accesorias no integran el capital, eso lo tenés que tener claro, ¿eh? ¿Sí? Sí, eso sabía, Bárbaro, pero me bárbaro. generó esa confusión. Listo. Sí. No, pueden pactarse también, ¿sí? Pueden pactarse también. Gracias. Sí, perdón, estaba Martín, me parece que estaba antes, ¿puede ser? O si no, Sí, la dejamos profesor, yo quería preguntar más que nada de la ley esta 27349 al artículo 33, ¿y qué otro artículo más importante le tenemos que dar más hincapié? 33 en adelante. Porque todos serían entonces. 33 en adelante, a partir del 33, claro, sí, perdón. Bueno, listo, eso solo. Gracias. Marta. Sí, perdón, doctor, mi ignorancia. La pregunta que le voy a hacer me tiene... la verdad es que yo recién ahora me estoy poniendo al día con la clase, ¿sí? Igual no falté ningún día, pero realmente... pero haga la pregunta nomás, métale. Sí, mi pregunta es, ¿todas las sociedades la podemos pasar a unipersonal? No. Yo sé que la sociedad anónima sí. Las unipersonales sí. No. Si yo entiendo que una es, pero por ejemplo, la sociedad anónima, la SRL, la sociedad en comandita, a eso me refiero. Usted se refiere al artículo de disolución. Ya le digo, el 94 bis. ¿Sí? El 94 bis dice, la reducción a 1 el número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital industria en sociedad anónima unipersonal. Esas dos solas. De hecho, al comienzo de la clase dijimos que una SRL que se reduce a 1 sería una de la sección cuarta o una colectiva, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, por favor. Hasta luego. Muy hermosa clase. Bueno, le agradezco. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. ¿Listo? Chao entonces. Sí. Buenas noches, doctor. Chao, buenas noches. Descansen. Hasta luego. Buenas Gracias, noches, Cecilia. doctor. Gracias, Lourdes.
Gracias. No, ni de qué. Buenas noches, doctor. Chao, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias.